El herpes zóster es una infección viral que se manifiesta con una erupción cutánea dolorosa, generalmente en una área limitada del cuerpo. En esta entrevista descubriremos qué es el herpes zóster, cómo se diagnostica y cómo prevenirlo. Bienvenidos a otro episodio de HBQ Salud. Hoy tenemos el privilegio de conversar con la doctora Grace Salazar, médico especialista en infectología y epidemiología del Hospital Bozán de Esquito, quien nos hablará sobre el herpes zóster. Esta enfermedad causada por el virus varicela zóster puede causar un gran malestar y complicaciones significativas, especialmente en los adultos mayores. Doctora, bienvenida a este espacio. Doctora Salazar, ¿qué es el herpes zóster y por qué diferenciarlo de la varicela? El herpes zóster es una enfermedad producida por el virus de la varicela zóster. El virus de la varicela zóster se adquiere típicamente en edades tempranas, en los niños adolescentes, y produce varicela. Cuando produce varicela, el virus alcanza los ganglios nerviosos de la región posterior de la espalda y ahí se queda inactivo, como muchos virus en nuestro cuerpo. Y posteriormente, a lo largo de la vida, es decir, una persona que ha adquirido ya varicela va a tener un riesgo de desarrollar herpes zóster cuando hay alguna alteración del sistema inmunológico que permite que el virus se replique. Entiendo, qué valioso. Ahora, doctora Salazar, ¿cuáles son los síntomas típicos del herpes zóster y cómo se diagnostica? El herpes zóster en general no es una enfermedad mortal, sin embargo es una enfermedad muy dolorosa. 70% de pacientes pueden presentar un dolor de tipo neurálgico muy importante y difícil de controlar. Un 25% de pacientes puede presentarse con mialgias, escalofríos, cefalea y posteriormente en 2 o 3 días presentan una erupción como la varicela, pero localizada en algo que nosotros llamamos que es dermatomas, es decir, en ciertas regiones de la piel. Entonces pueden producirse en el brazo, pueden producirse en el tórax, pueden producirse en las piernas, solo en ciertas regiones donde se presentan pápulas, vesículas y costras similares a la varicela, pero que son, a diferencia de la varicela, bastante dolorosas. Más o menos tiene una evolución entre 10 y 14 días en los pacientes sin ninguna otra enfermedad, pero puede prolongarse en pacientes que tienen algún tipo de debilitamiento del sistema inmunológico, como los pacientes con cáncer, los pacientes con VIH, los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad reumatológica. En ese tipo de casos la enfermedad puede prolongarse hasta un mes incluso, y un 30% de pacientes pueden tener de forma crónica dolor pese a que se han sanado las lesiones de la piel, un dolor neuropático que puede durar semanas o meses. Doctora Salazar, ¿qué factores de riesgo pueden aumentar la probabilidad de desarrollar herpes zóster? Sí, hay muchos estudios que indican cuáles son los factores de riesgo que pueden incrementar la frecuencia de la enfermedad. El más claro y conocido es la inmunosenescencia. ¿Qué es la inmunosenescencia? Es el deterioro del sistema inmunológico relacionado a la edad. Así como cuando nos salen arrugas, nuestro sistema ya no es el mismo. En general, el sistema inmunológico tiende a involucionar conforme a la edad. De hecho, hay un punto de corte entre los 40 y 50 años en los que se ve en los estudios que casi se duplica o triplica el riesgo de desarrollar la enfermedad solamente relacionado a la edad. Otros factores de riesgo claramente identificados son ciertos quimioterápicos relacionados al uso en pacientes oncológicos. Tenemos también enfermedades como la diabetes, la hipertensión, enfermedades infecciosas como el VIH-Sida. Tenemos también las enfermedades reumatológicas, porque los pacientes con enfermedades reumatológicas utilizan medicación inmunomoduladora. Tenemos también los pacientes con enfermedad renal crónica y todas las enfermedades cardiovasculares. También el EPOC, que es una enfermedad pulmonar, son factores de riesgos importantes. También el COVID está descrito como factor de riesgo y hay otros factores de riesgo que se describen claramente en la bibliografía científica, pero de los cuales no se ha determinado claramente el por qué puede pasar. Entre ellos están los antecedentes familiares, es decir, si yo he tenido familia que ha desarrollado herpes, soy más propenso a desarrollar. Y por ejemplo, el estrés es claramente conocido, también la depresión. Aparentemente puede estar relacionado al hecho de que en episodios de estrés, trabajo, no comemos bien, no nos alimentamos bien, no nos hidratamos, y eso puede inmunomodular de cierta forma el sistema inmunológico y predisponernos a desarrollar la enfermedad. Qué valioso, doctor.
Ahora nos gustaría saber cuáles son las opciones de tratamiento disponibles para el herpes zóster y cómo pueden ayudar a aliviar los síntomas. Bueno, sí, el tratamiento es algo complejo, considerando que como una gran cantidad de enfermedades virales, no hay tratamientos totalmente curativos, es decir, la medicación que administramos no corta la enfermedad, no cura la enfermedad. Es importante saber que hay que administrar la medicación en un lapso de 72 horas iniciados los síntomas. Si yo no administro la medicación 72 horas iniciados los síntomas, la probabilidad de efectividad de la medicación es muy baja, ¿ya? Y lo que hace la medicación antiviral es acortar el desarrollo de la enfermedad, pero nada más en un promedio de 2 a 3 días. Considerando que dura entre 10 y 14 días, en realidad el beneficio de la medicación es bastante sutil. Evidentemente, si el paciente tiene dolor, tiene fiebre, se trata también el dolor y se trata la fiebre. Pero no es que el administrar la medicación va a cortar la evolución de la enfermedad, que ya de por sí es entre 10 y 14 días, y en pacientes obviamente con el sistema inmunológico hasta un mes. Por eso es muy, muy importante la prevención. Qué increíble la información compartida, doctora Salazar. Ahora, para finalizar, ¿cómo se puede prevenir el herpes zóster y cuál es la eficacia de la vacuna contra esta enfermedad? Principal prevención en realidad es la vacuna. Esta enfermedad, el herpes zóster, no se modifica con la exposición, no es que yo me expongo al virus y me da, no. Lo que sucede es, como habíamos hablado, el virus está en los ganglios, hay alguna alteración del sistema inmunológico y se empieza a replicar y produce el herpes zóster. Y por lo tanto, la única forma de prevenir es aplicando la vacunación. La vacunación consta de 2 dosis, está apta para todos los pacientes adultos mayores de 18 años. Se coloca en 2 dosis separadas entre 2 y 6 meses y está aprobada para mayores de 18 años con cualquiera de estos factores de riesgo que nosotros hemos mencionado, es decir, si tiene 18 años y diabetes, 18 años y alguna enfermedad hematológica, 18 años y artritis reumatoidea, 18 años y algún cáncer. Idealmente esos pacientes deben colocarse la medicación incluso antes de iniciar los tratamientos inmunomoduladores, porque cuando una persona se coloca la vacuna con el tratamiento inmunomodulador, la efectividad de la vacuna puede ser algo menor, ¿ya? Y está aprobada para todos pasados los 50 años de edad, todos, sin o con comorbilidades. Es importante mencionar que no está estudiada en el embarazo y por eso las embarazadas no aplican a la vacunación, y que no es un virus el que está en la vacuna, no es un virus vivo, es una partícula del virus y por lo tanto no es que la vacuna puede generar la enfermedad. Qué valiosa información. Muchas gracias a la doctora Grace Salazar, médico especialista en infectología y epidemiología del Hospital Bozán de Esquito, por hablarnos sobre el virus de herpes zóster, cómo diagnosticarlo, cómo prevenirlo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Hospital Bozán de Esquito. Hasta una próxima.